Hola, bienvenidos a la segunda parte de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahorita vamos a ver algunos otros ejercicios que están relacionados con este movimiento. Vamos a ver un primer ejercicio. Calcular la aceleración en metros por segundo cuadrado que se aplica para que un móvil que se desplace en línea recta a 90 km por hora reduzca su velocidad a 50 km por hora en 25 segundos. En este caso nos están pidiendo que calculemos cuál es la velocidad, cuál es la aceleración de ese móvil dependiendo al cambio de velocidad que tuvo en 25 segundos. Y nos están aclarando de que está reduciendo su velocidad, quiere decir que está desacelerando. Para eso vamos a usar esta ecuación en la que tenemos la velocidad final, la velocidad inicial y el tiempo, que son los datos que tenemos en el problema, y solamente nos falta calcular la aceleración. Tenemos entonces que la velocidad final, en el momento en que nos piden el cálculo, es de 50 km por hora. La velocidad inicial, que es de 90 km por hora. Y el tiempo, que es de 25 segundos. Y nos piden que calculemos la aceleración. Hay que tener en cuenta que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Pero primero tenemos que convertir estas velocidades a kilómetros por hora a metros por segundo, ya que el tiempo nos los están pidiendo en segundos y la aceleración nos la están pidiendo que calculemos también en metros por segundo cuadrado. Tenemos entonces que una hora equivale a 3600 segundos. Luego que 1000 metros es lo que equivale a 1 kilómetro. Y multiplicamos 90 por 1, que es igual a 90. Ese 90 lo dividimos ahora entre 3600, que es igual a 0.025. Ese 0.025 ahora lo multiplicamos por 1000 y va a ser igual a 2 a 25. Y ahora 25 lo dividimos entre 1 y va a ser igual a 25. Quiere decir que 90 km por hora equivale a 25 en cuanto a las unidades, pues cancelamos kilómetros, cancelamos hora y nos queda solamente metros sobre segundo. Tenemos ahora la velocidad inicial convertida en 25 metros por segundo. Vamos a convertir ahora la final de 50 km por hora. De la misma manera, tenemos que una hora equivale a 3600 segundos y 1000 metros, que es lo que equivale a 1 kilómetro. Ahora multiplicamos 5 por 50 por 1, que es igual a 50. Eso lo dividimos entre 3600, que va a ser igual a 0.013. Ahora lo multiplicamos por 1000 y va a ser igual a 13. Y por último lo dividimos entre 1, que es igual a 13. Quiere decir que nuestra velocidad final es de 13 metros por segundo. Pues cancelamos a las unidades de kilómetro, cancelamos las de hora y nos queda solamente metros por segundo. Ahora sí, vamos a calcular nuestra aceleración. Tenemos que la velocidad final de 13 metros por segundo menos la velocidad inicial de 25 metros por segundo sobre el tiempo, que es el que nos indica el problema, de 25 segundos. Ahora restamos 13 menos 25, que es igual a menos 11 metros por segundo. Y abajo el tiempo de 25 segundos. Y ahora vamos a dividir menos 11 entre 25, que es igual a menos 0,44. Ya podemos ver que el resultado negativo nos está indicando que en realidad nuestro móvil está desacelerando, está disminuyendo su velocidad. Por lo tanto, nuestro valor es negativo. Un tren de alta velocidad en reposo comienza su trayecto en línea recta con una aceleración constante de 0.5 metros por segundo cuadrado. Calcular la velocidad que alcanza el tren a los 3 minutos. Tenemos entonces que calcular ahora la velocidad final. Tenemos los datos, la aceleración, que es de 0.5 metros por segundo cuadrado. Nos dicen que está en reposo, quiere decir que nuestra velocidad inicial es de 0. Y el tiempo de 3 minutos. Tenemos que convertir este tiempo de 3 minutos a segundos. ¿Por qué motivo? Pues estamos trabajando con una aceleración de metros por segundo, entonces tenemos que convertir esos minutos a segundo. Simplemente multiplicamos 3 por 60 segundos, que es lo que equivale a un minuto, y así obtenemos 180 segundos. Ahora nuestro tiempo es de 180 segundos.
ahora sí vamos a reemplazar nuestros valores en nuestra ecuación. Tenemos que la velocidad con respecto a t es igual a 0 metros por segundo, que es la velocidad inicial que nos dicen que está en reposo, más la aceleración, que es la que está en el problema, de 0.5 metros por segundo cuadrado, por 180 segundos, que es el tiempo que nos están indicando en 3 minutos, pero que hay que trabajarlo en segundos. Multiplicamos 0.5 por 180, que es igual a 90 metros por segundo. Cancelamos pues las unidades de segundo cuadrado, cancelamos el cuadrado y cancelamos el segundo de 180. Solamente nos queda metros por segundo del 0.5. Por eso el resultado nos queda 90 metros por segundo. Y ahora sumamos 0, que es la velocidad inicial, más la que acabamos de calcular de 0.5 por 180, que es igual a 90 metros por segundo. Y al sumar estos dos valores obtenemos el resultado de 90 metros por segundo, que es la velocidad a la que se encuentra nuestro tren luego de haber transcurrido 3 minutos. Un ciclista que va a 20 metros por segundo por una superficie horizontal frena y se detiene en 10 segundos. Calcula la distancia que recorre hasta detenerse. Tenemos entonces una velocidad inicial de 20 metros por segundo y luego dice que se detiene, una velocidad final de 0 metros por segundo. Y nuestro tiempo de 10 segundos. Vamos a calcular ahora la posición, es decir, la distancia que recorre durante ese movimiento del frenado. Entonces vamos a usar nuestra otra ecuación, que es x igual a x inicial, al punto inicial, más la velocidad inicial por la diferencia de tiempo, más un medio de la aceleración por la diferencia de tiempo elevada al cuadrado. Tenemos entonces la posición inicial, que es de 0 metros, que es cuando empieza el ciclista. La velocidad inicial, que es la que nos indica la que va el ciclista, que es de 20 metros por segundo. La diferencia de tiempo, que es de 10 segundos, que es la que nos indica el problema también. Y la aceleración, que nos toca calcularla, pues no nos la dan en el problema. La aceleración que se calcula restando la velocidad final menos la inicial y dividiéndola entre el tiempo. Tenemos la velocidad final, que fue cuando se detuvo el auto, el móvil, el ciclista, que es de 0 metros por segundo. Y la velocidad inicial, que es de 20 metros por segundo, que fue a la que iba el ciclista al momento en que nos empezamos a hacer el estudio del problema. Entonces vamos a restar 0 menos 20. Y el tiempo, que es de 10 segundos, que es el tiempo que transcurrió en hacer ese movimiento de desaceleración. Nos queda entonces menos 20 sobre 10 segundos. Y al final menos 20 entre 10, que es igual a menos 2 metros por segundo cuadrado. Esa es nuestra aceleración. Y ahora sí vamos a empezar a reemplazar los valores. Tenemos que x es igual a el punto inicial de 0 metros más la velocidad inicial, que es de 20 metros por segundo, por el tiempo, que es de 10 segundos, más un medio de la aceleración. Quiere decir que menos 2 metros por segundo cuadrado lo voy a dividir entre 2 y eso me va a dar como resultado menos 1 metros por segundo cuadrado por la diferencia de tiempo elevada al cuadrado. Tenemos 10, que es la diferencia de tiempo, y elevado al cuadrado es la multiplicación de 10 por 10, que es igual a 100 segundos cuadrados. Procedemos a hacer primero nuestras multiplicaciones. Tenemos primero que 20 por 10 es igual a 200 metros. Cancelamos las unidades de segundo. Y menos 1 metros por segundo cuadrado por 100 segundos cuadrado es igual a menos 100 metros. Cancelamos las unidades de segundo cuadrado. Y nos queda simplemente que 0 metros más 200 metros menos 100 metros es igual a 100 metros, que es lo que ha recorrido nuestro ciclista. Toretto maneja su vehículo con una velocidad de 216 km por hora. Al aplicar el freno, demora 10 segundos en detenerse. ¿Qué distancia necesitó para detenerse y cuál fue su desaceleración? Tenemos entonces la velocidad a la que se encontraba el auto, que es de 216 km por hora. El tiempo que demoró, que fue de 10 segundos, y nos dan la acción de detenerse. Quiere decir que se detuvo totalmente el cuerpo, el vehículo. Por lo tanto, la velocidad final es de 0 km por hora. Vamos a seguir usando nuestra ecuación para determinar el espacio recorrido, pues es lo que nos están pidiendo.
cuál es el espacio recorrido, y la aceleración, que también tenemos que calcularla para determinar cuál es ese espacio recorrido. Tenemos que el punto inicial de 0 metros, desde el momento en que empezamos a hacer el estudio. La velocidad inicial, que es la velocidad a la que ya se encontraba el móvil, el vehículo, de 216 km por hora. Pero, como el tiempo lo estamos trabajando en segundos, tenemos que convertirla a metros por segundo. Tenemos entonces que 216 km por hora, una hora que equivale a 3600 segundos. Y es igual que 1000 metros equivale a 1 kilómetro. Multiplicamos 216 por 1, que es igual a 216. Ahora lo dividimos entre 3600, que es igual a 0.06. Ahora lo multiplicamos por 1000, que es igual a 60. Y por último lo dividimos entre 1, que es igual a 60. Quiere decir que nuestra velocidad de 216 km por hora es equivalente a 60 metros por segundo. Y ahora sí, continuamos sacando nuestros datos, la diferencia de tiempo, que es de 10 segundos, como nos indica el problema, y la aceleración, que también nos las piden calcular, y la necesitamos para poder determinar cuál fue el espacio recorrido, la distancia que necesitó. Tenemos que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. La velocidad final, que fue cuando se detuvo, que es de 0, y la velocidad inicial, que es la que calculamos ahorita, que la convertimos de 60 metros por segundo, y nuestro tiempo de 10 segundos. Tenemos entonces que 0 menos 10 es igual a 60 sobre 10, y menos 60 entre 10 es igual a menos 6, y la unidad es de metros por segundo cuadrado. Esa es nuestra aceleración. Y ahora sí procedemos a calcular nuestra distancia recorrida. Tenemos que x es igual al punto inicial de 0 metros, más 60 metros por segundo, que es la velocidad inicial en la que iba, que era de 216 km por hora, pero la convertimos a metros por segundo, por la diferencia de tiempo, que es la que nos indica el problema, de 10 segundos, más un medio de la aceleración. Si tenemos menos 6 metros por segundo al cuadrado, ese menos 6 lo vamos a dividir entre 2 y es igual a menos 3 metros por segundo cuadrado, por la diferencia de tiempo elevada al cuadrado, que es de 100 segundos cuadrados. Multiplicamos ahora 60 por 10, que es igual a 600 metros, cancelamos las unidades de segundo, y menos 3 por 100, que es igual a menos 300 metros, cancelamos las unidades de segundo cuadrado, y nos queda entonces ya 0 metros más 600 metros menos 300 metros, y resolviendo esta suma y esta resta, obtenemos que el espacio recorrido, la distancia que recorrió durante ese frenado, es de 300 metros. Calcula la velocidad final de un móvil que va viajando a una velocidad de 22 metros por segundo. Acelera a razón de 2 metros por segundo cuadrado a los 4 segundos. Quiere decir que nos están pidiendo cuál es la velocidad final. Vamos a usar la ecuación que estábamos usando al principio, que es que la velocidad con respecto a t, a un tiempo t, es igual a la velocidad inicial más la aceleración por la diferencia de tiempo. Tenemos entonces la aceleración de 2 metros por segundo cuadrado, la velocidad a la que iba el móvil, la velocidad inicial, que es de 22 metros por segundo, y la diferencia de tiempo, en un tiempo t, que es de 4 segundos. Y ahora procedemos a calcular cuál es la velocidad a la que se encuentra ese móvil a los 4 segundos. Tenemos la velocidad inicial de 22 metros por segundo, más la aceleración de 2 metros por segundo cuadrado, por la diferencia de tiempo, que es de 4 segundos. Ahora multiplicamos 2 por 4, cancelamos el segundo cuadrado de la aceleración y la del tiempo, el segundo, nos queda 8 metros por segundo. Y ahora simplemente sumamos 22 metros por segundo, la velocidad inicial, más 8 metros por segundo, y nos queda un total de 30 metros por segundo. Quiere decir que ese móvil a los 4 segundos se encuentra a una velocidad de 30 metros por segundo. Espero que esta explicación te sirva para comprender cómo se utilizan las ecuaciones relacionadas con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.